Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para exponer. Reconozco que hablar ante un auditorio repleto de jueces y funcionarios judiciales es intimidante. Para los que estamos en el llano, siempre del otro lado del mostrador, la cosa no es sencilla. Y además, muchas veces tenemos una visión diferente de la que tienen los jueces, y es natural. Es decir, un accidente no se ve igual de una esquina que la otra. Y lo mismo pasa con el proceso. No se ve igual desde un lado del mostrador que del otro. Así que la visión que les voy a dar es la visión que tiene un litigante, no un actor o un demandado. Un litigante, y en esto, como hace muchos años soy docente, trato de ser ecuánime a la hora de expresar mis opiniones. Bien, lo primero, antes de entrar al meollo de la cuestión, quiero destacar algunos conceptos, algunas ideas para que después pueda justificarse lo que voy a decir. Hace unos 15 años aproximadamente vinieron unos profesores españoles, íbamos a dictar un curso en conjunto, y en esas charlas de corrillo, de pasillo, antes de empezar, ellos mostraron su sorpresa por la cantidad de fallos sobre caducidad de instancia que había en los repertorios judiciales. Habían estado revisando la ley, jurisprudencia argentina, y era el asombro de todos. Una pregunta obligada: ¿por qué un medio excepcional de extinción del proceso tiene tantos antecedentes? Es decir, está plagado de caducidad. Por supuesto que eso nos llevó a reflexionar sobre qué es lo que está pasando, por qué efectivamente tenemos tantos casos de caducidad. La segunda es que líderes de dos corrientes claramente antagónicas, como son Alvarado Belloso del garantismo y Morelo del activismo, estaban de acuerdo en que había que suprimir el instituto de la caducidad de instancia. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando un proceso caduca, no se dicta una sentencia justa. Entonces, claro, la caducidad a la larga termina siendo una vía de frustración de los derechos que se hacen valer en la justicia. Y un tercer aspecto es que, como contrapartida, así como por una parte se propicia la eliminación, por otro lado, a veces se quiere caducidades automáticas, caducidades de oficio, plazos cortos. Entonces, claro, advierto que se ve claramente un antagonismo entre estas dos posiciones. Y algo de eso me parece que ha habido en la solución que el Código ha adoptado. Bien, vamos a explicar un poquito qué es el fundamento, aunque yo estoy seguro que todos lo conocen, pero para que me permita explicar lo que quiero decir. Hay dos tipos de fundamento, un fundamento subjetivo y un fundamento objetivo. El subjetivo es la presunción de abandono por parte de quien provoca la apertura de la instancia. Se supone que cuando un expediente está paralizado o sin ningún tipo de acto útil, su promotor no tiene interés en proseguirlo. Y por otro lado, la necesidad de liberar al órgano judicial de expedirse cuando el proceso está paralizado durante mucho tiempo. Y un objetivo, o dos objetivos, que son evitar la pendencia indefinida de los procesos y hacer efectiva la prescripción una vez interrumpidos los plazos de caducidad, de prescripción, ¿cierto? Es decir, si un proceso, por ejemplo, en el fuero laboral que no tiene caducidad, tuve 10 años un proceso parado, a los 10 años alguien lo desenterró y el proceso continuó como si nada. En esa época todavía no estaba en tema de si podía prescribir o no podía prescribir, etcétera, etcétera. Cosa que después se resolvió que sí, después hubo una modificación que no, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué dice Toribio Sosa? Porque me quiero quedar con esos dos conceptos que están en Bordeaux. El fin es liberar al órgano jurisdiccional de dictar sentencia cuando no se advierte la intención del interesado en mantenerlo vivo. Y el segundo, que es hacer efectiva la prescripción de los derechos. Ahora bien, ¿cómo era nuestro sistema de caducidad? Nuestro sistema, en cuanto al acto útil, es a lo único que me voy a referir,
adhería a un criterio objetivo. Es decir, se requería que el proceso efectivamente adelantara sin que tuviera ninguna trascendencia la intención del sujeto. Es decir, la ley casi presumía iure de iure un abandono del proceso cuando no se lograba el resultado esperado. Es decir, que la audiencia se celebrara, o si era, por ejemplo, una prueba informativa, que el informe efectivamente se incorporara. Es decir, no era suficiente que yo dejara el oficio a la firma, que el tribunal lo controlara, que lo firmara, que yo lo diligenciara, trajera la copia acreditando el diligenciamiento. Nada de eso era suficiente si el informe no volvía. Pero es aquí que el informe no depende del litigante. Por tanto, ¿qué ocurre? Es que lo que se esperaba del litigante era un resultado que él no estaba en condiciones de garantizar. Además, si de parte del informante hubiera alguna hostilidad, hasta podría demorarlo deliberadamente con la finalidad de provocar la caducidad. Aparentemente la razón sería los largos plazos perencionales que tiene nuestro código. Yo les digo con toda franqueza, no son largos. En materia de justicia de paz, que eran 6 meses se van en un santiamén. Y los que litigan pueden dar fe de que lo que estoy diciendo es cierto. Ahora bien, ¿qué dijo la Corte Nacional sobre un fallo local? Dice, en efecto, las ocasiones en que el accionante instó las actuaciones tuvieron como finalidad aportar la única prueba que faltaba producir en defensa de su invocado derecho a obtener el subsidio reclamado en la demanda, lo cual descarta la dogmática afirmación del acuo en el sentido de que dichos actos carecen de idoneidad para instar el proceso. Ese fallo, entiendo que fue el disparador del cambio de criterio. De hecho, he recibido 3 versiones del Código Procesal. En la primera, que tenía algunas notas, justamente cuando habla de que acto útil será aquel que tiene por finalidad adelantar el proceso, por finalidad, hacía la mención a este fallo espejo de la Corte Nacional. Está claro, pues, entonces que necesariamente había que cambiar el criterio de ser objetivo a un criterio subjetivo. Ahora bien, el nuevo artículo 78 dice: procederá la declaración de caducidad de instancia cuando haya transcurrido el plazo de 6 meses sin que haya existido petición o providencia judicial que tenga por finalidad impulsar el procedimiento. Es decir, ahora ya interrumpimos el proceso cuando el acto tiene la finalidad de ser útil, aun cuando el resultado no se logre. Por supuesto, esto no quiere decir que ahora las aguas se aquieten. No, ahora vamos a empezar a discutir, por ejemplo, si dejar el oficio a la firma y retirarlo es un acto útil. O será acto útil aquel que deja el oficio, se firma, lo retira y lo diligencia. Y así empezaremos seguramente a discutir ahora otros actos si van a ser o no útiles. Pero reconozco que es una discusión mucho más benigna para los abogados. Yo he insistido que la jurisprudencia de la Corte era una jurisprudencia matabogados. Porque quien enfrenta una caducidad, enfrenta no solamente pagar un juicio de mala praxis, pagar las costas, una denuncia ante el Tribunal de Ética, si el juicio no está prescrito, si el derecho no está prescrito, un nuevo juicio. A ver, la caducidad tiene consecuencias realmente gravosas para los litigantes. Es decir, yo les digo siempre a mis alumnos, miren, es preferible que enfrenten 2, 3 veces la mesa de procesal y no a un cliente furioso porque se le caducó la instancia. Bueno, ahora obviamente la cosa se ha facilitado, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que decía Palacio? Bueno, la inactividad ahora se va a exteriorizar o por actos, por la inejecución de ningún acto, es decir, cuando no hay acto procesal, o cuando el acto no tiene idoneidad para impulsar el procedimiento. Por eso digo que ahora vamos a entrar en otra discusión. ¿Tiene idoneidad o no tiene idoneidad dejar el oficio a la firma y retirarlo? ¿O es necesario presentar el oficio y a su vez acompañar la copia diligenciada? Ahora bien, vamos a ver, vamos a pasar directamente, porque sé que hay poco tiempo, a explicar un poquito este artículo 78. Lo primero es que, bueno, reducimos el plazo de caducidad a 6 meses.
Pero ahora, a partir del auto de admisión de pruebas o declaración de puro derecho, no puede declararse la caducidad. La verdad que el tema de la declaración de puro derecho en realidad no tiene ninguna importancia porque en el nuevo código, declarada la causa de puro derecho, a diferencia del anterior en donde las partes podían alegar en derecho, ahora directamente el juez llama autos para sentencia. Por tanto, es casi, o digamos, muy improbable que pueda haber una caducidad de instancia. Distinta es la situación cuando sí hay prueba, es decir, cuando el juez dicta una resolución admitiendo la prueba. Ahora bien, ¿cuál fue el eje a través del cual se proyectan estas normas? Bueno, la verdad que estamos un poco adivinando qué pasó. La falta de una exposición de motivos oficial hace que quienes no hemos tenido ninguna participación en la redacción del código, hoy tengamos que, tratar de indagar qué fue lo que los redactores pensaron. A su vez, en materia de caducidad, salió un texto, después el Poder Ejecutivo lo modificó, entonces cuando uno le pregunta a los redactores, dicen, bueno, lo que pasa es que acá hubo una serie de vaivenes, idas y vueltas, y entonces no está muy claro qué fue lo que motivó esta solución. Pero, bueno, como uno siente algunos rumores, corrillos, alguna idea nos hemos formado. La primera, bueno, es que justamente teníamos dos visiones de la caducidad. Una de la caducidad de oficio y otra de la eliminación. Y esta figura en donde reducimos el plazo, pero al mismo tiempo, a partir de un determinado momento ya no hay más perención, sería una especie de solución de equilibrio entre dos posiciones claramente antagónicas. La verdad que no sé si será eso, pareciera que sí, pero la verdad que no sé por qué uno dice, bueno, a ver, las normas en general, uno tiene que sacar normas de carácter técnico, no negociadas. Pero bueno, lo cierto es que a veces también las normas jurídicas se negocian. La segunda, que parece bastante más razonable, es que tal cual como está diseñado el nuevo proceso por audiencias, una vez iniciada la audiencia, comenzada la audiencia inicial, el juez va a fijar ahí mismo la audiencia final. Por tanto, no hay ninguna chance de que la caducidad se produzca. Es decir, lo único que podría producirse es caducidad de prueba, pero no caducidad de instancia. Bueno, yo mirando el código, me dijeron que era obligatorio para el juez, cuando se celebra la audiencia inicial, fijar la audiencia final. En el código no pareciera ser un deber, sino una facultad. Es más, dice, si el juez se pone de acuerdo con las partes, podría fijar la audiencia final. Bueno, si pasara esto, la verdad que efectivamente no hay ninguna chance de que la caducidad se produzca. El problema es qué pasa si no se fija la audiencia final. Si no se fija la audiencia final, ¿qué puede ocurrir? Y lo que puede ocurrir es que en un proceso de resultado incierto, las partes no tengan ningún interés en moverlo. Antes podríamos haber suspendido el proceso por 6 meses, ahora solamente por 3, y además una sola vez. Con lo cual, cuando las partes están haciendo escarceos para saber qué posibilidades tienen de llegar a un arreglo, no quieren mover el proceso, porque además si lo muevo, hasta podría ser considerado una deslealtad por la otra parte. Y entonces, ¿qué pasa? Y lo que puede pasar es que el proceso efectivamente quede paralizado. Y si queda paralizado, puede ocurrir que efectivamente esté 6 meses, o 1 año, o 2, y el actor no sabe cómo seguir porque cree que va a perder, y al demandado no le interesa avanzar el proceso, porque es lo que pasa con el 95% de los demandados. Ningún demandado quiere hacer avanzar un proceso en el que puede resultar condenado. Es decir, los que somos litigantes lo vivimos diariamente. Conclusión, puede producirse un bache en donde nos encontremos con un expediente que está paralizado en esa etapa y sin posibilidad de que caduque. Y ahora viene el segundo fundamento del que hablaba. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que una vez que hemos interrumpido el plazo de prescripción con la demanda, ya no puede prescribir. Y entonces podríamos tener el proceso paralizado 1 año, 2, 3, 5, superar
los plazos de prescripción y el proceso está ahí paralizado, boyando. Bueno, la segunda finalidad objetiva de la caducidad, que era justamente hacer efectiva la prescripción de los derechos, quedaría enervado merced a esta falta de caducidad. Por eso, cuando Alvarado y Morelo decían no más caducidad, yo decía siempre, bueno, a ver, lo que tenemos que hacer en todo caso, si queremos evitar la caducidad, es prolongar los plazos. 2 años. 2 años, es mucho, 2 años. A ver, ¿qué duda tenemos que cuando un expediente está paralizado 2 años? ¿Qué duda podemos tener de que efectivamente hay una presunción de abandono? Sin contar con que había otras soluciones. Por ejemplo, el Código de la Provincia de Buenos Aires genera una intimación, cuando el expediente está paralizado el tiempo de ley, el demandado tiene que solicitar al tribunal que intime al actor a proseguir con el proceso. Si no cumple esa intimación, caduca, pero está claro que ahí hay una evidente decisión de dejarlo caducar. Y a eso le podríamos sumar un plus que le agregó Alvarado a su proyecto modelo, que es que además de la intimación, se le puede proponer al actor que junto con cuando conteste, si quiere contestar la intimación, acepte la declaración de caducidad con costas en el orden causado. Con lo cual, gran parte de los problemas que se generan o por los cuales se genera la caducidad, que son las costas, desaparece. Es decir, si a mí me declaran una caducidad consentida, solamente pago las costas del incidente y no las costas del principal. A mí me da la impresión de que estas eran las soluciones de equilibrio que hubieran sido mejor. Pero bueno, ahora tenemos una caducidad de 6 meses hasta el auto de sustanciación y a partir de ahí no caduca ni en primera ni en ulterior instancia. Por tanto, supuestamente no vamos a tener caducidades si este sistema ideado funciona bien. Pero yo la verdad que creo que en muchos casos no va a funcionar. Entre otras cosas, por falta de recursos, por desinterés de los litigantes en hacerlo avanzar. Es decir, el proceso puede estar muy bien ideado, pero la verdad es que las sorpresas siempre existen. ¿Qué pasa en los concursos? Bueno, de acuerdo con este sistema proyectado hacia la ley de concursos, bueno, incidentes de revisión, que son los más importantes, junto con las verificaciones tardías, dado que tienen estructura incidental, pese a que en realidad son procesos de conocimiento, necesariamente van a aplicarse las reglas de la caducidad, es decir, 3 meses, porque la ley de concurso establece 3, y sí, me parece que el código pudo haber aportado un granito de arena, que era establecer que en los procesos concursales no se iban a computar las ferias. Yo personalmente soy enemigo de extraer las ferias del plazo de caducidad porque genera serios problemas en el cómputo de los plazos. Pero para la caducidad hay que reconocer que si tenemos 3 meses, ya de por sí un plazo exiguo, y encima nos toca la feria de enero, tenemos realmente dos meses. También reconozco que el criterio subjetivo elimina algunas de las dificultades que teníamos con anterioridad. ¿Qué va a pasar con los procesos en trámite? La verdad que esto sí me parece un poco preocupante. Gracias a Dios, como en algún momento estos procesos se acabarán, también se acabarán los problemas que generan los procesos en trámite. Pero veamos qué dice el código. Dice, las disposiciones de este código empezarán a regir el día 1 de febrero de 2018 para todos los asuntos que desde esta fecha se promuevan. Sí, está claro. Desde el día 1 de febrero empieza el nuevo código y rige toda para él. Pero ahora viene una frase que yo encuentro que tiene alguna oscuridad. Dice, se aplicarán también sus disposiciones a los asuntos pendientes conforme facultad expresa que otorga el presente ordenamiento a la Suprema Corte de Justicia de la provincia para implementar gradualmente la oralidad. Yo tengo para mí que esta frase se está refiriendo fundamentalmente a la implementación del modelo de proceso por audiencias. No sé si a otras cosas también se está queriendo referir. Por ejemplo, dice, se exceptúan, trámites, diligencias y plazos que hubieran tenido principios de ejecución, los cuales se regirán por las leyes derogadas en el artículo precedente. Está bien,
La expresión plazo es bastante inteligible, diligencias también, trámite ya no me resulta tan sencilla. Veamos, por ejemplo, plazos. El día 1 de febrero de 2018 un proceso inició con anterioridad. ¿Qué plazo va a tener de prescripción? ¿6 meses o un año? Uno podría decir, bueno, la verdad que el plazo de caducidad está en curso de ejecución y por tanto seguiría rigiendo el plazo de un año, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo realizo un acto útil? Ese plazo que estaba en curso de ejecución se extinguió y cuando realicé un acto útil nace un nuevo plazo operacional. Y ese plazo va a ser de un año porque este es un expediente iniciado con anterioridad o va a ser de 6 meses. La verdad, es difícil de determinar, por lo menos con el texto que tiene el código. Porque uno podría decir, bueno, a ver, ¿qué entendemos por trámite? A ver, un proceso está en trámite, está claro. Pero el plazo de caducidad, ¿podemos hablar de que sea un trámite? ¿Podemos hablar de que sea un plazo de ejecución? ¿O nos hemos estado refiriendo cuando hablamos de un plazo de ejecución a otro tipo de cosas? Como por ejemplo, a ver, si un plazo para apelar era de 10 días y ahora en el nuevo código para fundar el recurso ahora de 5, bueno, se entiende que es de 10. Para eso pareciera que no hay ninguna duda. Pareciera, porque vuelvo a repetir, hay algunas dudas se generan. ¿Qué va a pasar? Y bueno, la verdad que no sé cómo se va a interpretar. Yo personalmente me parece que debería regir el plazo con el que inició el proceso. ¿Qué criterio vamos a aplicar? Para los juicios anteriores, ¿criterio subjetivo o criterio objetivo? Es decir, criterio objetivo, ¿vamos a exigir el resultado o basta con que el acto tenga la finalidad de ser útil? Si me lo preguntan como litigante y dado que toda aquella disposición que apunte a extinguir el proceso debe ser interpretada en forma restrictiva, pues deberíamos aplicar el criterio subjetivo. Porque además no es un trámite, no es un plazo, no es una diligencia y por tanto podríamos encuadrarla en el texto del medio. ¿Qué pasa con los expedientes que están en etapa probatoria una vez que hemos llegado, que sea 1 de febrero, está sustanciándose? ¿No va a caducar nunca más? Si no caduca nunca más, deberíamos reconocer que tampoco tiene gran importancia determinar si el plazo es de 6 meses o de un año. Bueno, el expediente está en trámite, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que pareciera que la expresión trámite del artículo 374 no se está queriendo referir a eso, sino a algún trámite iniciado. La verdad que todas estas son incertidumbres que a mí me hubiera encantado que la comisión redactora nos diera alguna ayuda para interpretar. Y lo mismo pasa con los que están iniciados en una segunda o ulterior instancia. ¿Qué pasa el 1 de febrero los que están en cámara? ¿No van a caducar o sí van a caducar? No tengo respuestas para dar. Si estaban esperando una respuesta, no las tengo. No las tengo. Sí les puedo decir esto. Me parece que todo debe estar orientado a que, a ver, entre una caducidad rápida y una no caducidad, prefiero una no caducidad. ¿Qué pasa con los que están iniciados el 1 de febrero y no tienen oralidad? Es decir, tal cual como te parece la situación, la oralidad se va a ir implementando de a poco en la medida en que haya posibilidad, recursos, capacitación, etcétera, etcétera. Por tanto, deberíamos pensar que en muchos casos, pese a que sea 1 de febrero, no tendremos audiencia inicial y audiencia final. Entonces, este supuesto mecanismo que impide la caducidad por los plazos, no sería viable en un proceso en donde todo tendría que ser de acuerdo al nuevo código, salvo la sustanciación de la prueba, que en lugar de ser audiencia inicial y audiencia final, debería pasar a ser como era en el viejo código, ¿sí? Entonces pregunto, en esos casos, ¿no va a haber caducidad tampoco una vez que el expediente esté en prueba? Bueno, la verdad que son interrogantes para los cuales no tenemos respuesta. Seguramente ustedes, jueces, tendrán que ponerse de acuerdo y tratar de que todos resuelvan en un sentido más o menos uniforme. Lo peor que nos puede pasar a los litigantes es encontrarnos con que hay 10 juzgados que dicen una cosa y 10 que dicen una diferente. Y por supuesto, creo que en esto la tarea de la Corte
es fundamental. Es decir, la Corte va a tener que hacer una especie de Alavi mendocino en la caducidad. ¿Qué quiero decir un Alavi mendocino? Alavi era un caso que de ninguna manera debía haber resuelto temas de incidencia colectiva, porque lo que se estaba discutiendo era, de hecho, un tema de interés meramente privado. Sin embargo, la Corte, en cuanto encontró un fallo para poner todo el sistema de procesos colectivos, lo hizo. Y yo creo que acá la Corte va a tener que hacer lo mismo. Es decir, va a tener que, en algún momento, un fallo, dictar una serie de normas sobre cuál va a ser, qué es lo que opine, cuál va a ser su jurisprudencia y allanarnos el camino a los modestos litigantes y jueces. ¿Qué pasa con los procesos de estructura monitoria? Acá, los procesos de estructura monitoria tienen una especie de doble caducidad. A ver, yo estimo también que en función de que en el proceso de estructura monitoria empieza con prácticamente la sentencia, es decir, demanda y sentencia, y se considera que un proceso que está con sentencia no debería caducar, es lo que ha motivado esta disociación. Es decir, por si alguno no lo sabe, el proceso de estructura monitoria se presenta la demanda con la documentación que corresponde y el juez dicta sentencia. Examina cuidadosamente el título y si considera que procede, dicta la sentencia. Esa sentencia se le notifica al demandado y el demandado tiene 5 días para oponerse a la sentencia monitoria. Si se opone, bueno, se le corre traslado al actor y empieza como si fuera un proceso ejecutivo, recayendo la carga de la prueba sobre el demandado. En los procesos ejecutivos de hoy, la carga de la prueba recae también sobre el ejecutado, ¿cierto? Bueno, acá, ¿qué es lo que pasa? Hasta la notificación de la sentencia monitoria, sí puede caducar 6 meses. Y una vez que está notificada la sentencia, que hay trámite de oposición, también puede caducar. ¿Hasta qué momento? Hasta que se sustancia la prueba. Cuando se dicta el auto de sustanciación, ya no hay caducidad. Y acá aparece alguna inconsecuencia, porque en el proceso de conocimiento, teóricamente no caducaba porque teníamos esta estructura de audiencia inicial y audiencia final, que en la práctica iba a impedir que la caducidad se produjera. Bueno, en estos procesos monitorios no tenemos esa audiencia inicial y esa audiencia final. Por tanto, si las partes no lo mueven, el expediente perfectamente podría quedar ahí in eternum. Es decir, si es correcto lo que estamos diciendo de las razones que motivaron la inexistencia de la caducidad a partir de la autoadmisión de pruebas, acá no debería haberse dado esa situación. Acá deberíamos haber mantenido la caducidad con plazos de 1 año por lo menos. Bien, tratándose de cuestiones incidentales, no hay modificación. La caducidad se produce en cualquier instancia y en cualquier etapa. Bien, ¿qué pasa cuando hay menores? Este es un tema, a mi juicio, bastante arduo. Un fallo de la Corte con un voto del doctor Palermo en disidencia declaró hace un tiempo que la caducidad no corre contra los menores. Recientemente, la segunda Cámara de San Rafael, el doctor Marín, el doctor Bermejo, por unanimidad, resolvieron en este caso que la caducidad no corre contra los menores. Entonces, esto abre también algunos interrogantes. Lo primero es que la verdad que me hubiera encantado que el Código lo dijera, porque hoy el Código dice claramente que la caducidad corre contra cualquier litigante, incluido el Estado. Sin embargo, hoy hay una excepción jurisprudencial, es cierto que por ahora es minoritaria, pero yo no tengo ninguna duda de que va camino a abrirse paso claramente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay litisconsorcios entre mayores y menores? Y aquí me parece que hay un tema que yo no sé si esto es una decisión de los redactores o es una inadvertencia, pero suprimieron el apartado 4 del artículo 79, que es el que dice que la actuación de un litisconsorte beneficia a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la instancia ya no es indivisible. Cuando yo era joven, muchos años atrás, discutía la jurisprudencia en Mendoza si era admisible la caducidad de un litisconsorte. Por ejemplo, 2 actores que demandan y uno nunca insta el proceso.
venía el demandado, planteaba la causidad y los jueces hacían lugar a la causidad de instancia respecto de ese litigante, manteniendo vivo el proceso respecto de los otros. Eso hasta que un día la Corte Provincial, con muy buen criterio, dijo: la instancia es una, el proceso es uno, la instancia es indivisible y eso surge claramente del artículo 79, apartado cuarto. Por tanto, la caducidad no puede afectar, o afecta a toda la instancia o no la afecta, pero no puede afectar a un litigante y a otro no. Pero claro, ¿qué es lo que pasa acá? Acá el proceso estaría caduco realmente, pero hay un menor. Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, dado que el artículo 79 eliminó este párrafo que establecería la indivisibilidad de la instancia, a mí me parece que este sería un supuesto en donde habría que dividirla, y por tanto la caducidad debería ser declarada por el juez sin afectar el derecho del menor. Es decir, respecto al menor tendría que continuar el proceso en condiciones normales. De lo contrario, está claro que se perjudicaría al actor en beneficio de un demandado que nunca instó el proceso. Ninguno lo instó. Lo que pasa es que no la hacemos oponible al menor. Yo no sé, vuelvo a repetir, si esta decisión o esta supresión del apartado cuarto del artículo 79 fue deliberado o es una inadvertencia. En todo caso, me parece que no debería reabrirse el debate de si puede caducar la instancia para uno o para otro. Y no debería, ¿por qué? Porque aunque no lo diga la ley, aunque no lo diga expresamente, la instancia es una. El proceso es uno. Por tanto, extinguirlo para un litigante y mantenerlo vivo para el otro no sería por lo menos razonable. No sería por lo menos razonable. No se me escapa que podemos meter otro conjunto de situaciones. Bueno, a ver, este es un litisconsorcio necesario. Si es litisconsorcio necesario, está claro que no se puede escindir, pero si es un litisconsorcio voluntario y escindible, así como las partes lo pueden escindir, los propios litigantes lo pueden escindir, ¿por qué no podría escindirlo un demandado planteando la caducidad contra aquel que no lo insta? Bueno, son todas discusiones que tendremos que volver a poner sobre la mesa, pero sería bueno que se aclarara si esto es una inadvertencia o si es una decisión, y a mí me parece que la comisión que se forma por el propio código para mantener o para corregir aquellos errores que se adviertan, debería reincorporar este párrafo al artículo 79. Bien. Bueno, este inciso ha quedado mal redactado, mal ordenado. Simplemente queda igual todo lo que era suspensión. Yo he insistido durante muchos años que la jurisprudencia de Mendoza era una jurisprudencia claramente equivocada en materia de suspensión. ¿Por qué? Porque para hacer lugar a una suspensión exigían que fuera prácticamente un caso fortuito o fuerza mayor. Y el Código no dice esto. El Código dice: no caducará la instancia cuando se hubiere paralizado por fuerza mayor o por cualquier otra causa independiente de la voluntad de los litigantes. Con lo cual, al exigir fuerza mayor, hemos mutilado una parte del texto. De hecho, yo en algún momento dije: si vamos a hacer una reforma en materia de suspensión, eliminaría lo de la fuerza mayor. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando hay fuerza mayor, va a haber suspensión del plazo de caducidad. Pero así dejamos vigente, la segunda parte, que es justamente cuando hay imposibilidad de los litigantes hacerlo avanzar por alguna causa de fuerza mayor. Yo creo que todos esos casos, por ejemplo, de audiencias fracasadas porque la policía no lleva a los testigos, de informes que no se llevan al tribunal porque el informante es remiso y que impedían un resultado, esos casos debieron haber entrado en la suspensión. Si no eran interrupción, por lo menos eran suspensión. Sin embargo, sabemos que la jurisprudencia ha sido de la Corte bastante dura en ese aspecto. Yo entiendo que ahora se va a ablandar, pero rescato que se mantiene en el Código esta frase: cualquier otra causa independiente de la voluntad de los litigantes. Finalmente, para no consentir un acto útil, la petición debe hacerse dentro del plazo de 5 días de conocida la actuación que impulse el procedimiento. Me parece una norma acertada. ¿Por qué? Porque antes
¿Qué pasaba cuando uno tenía un acto útil que debía ser notificado por cédula? A ver, ¿cuándo lo consentía yo? Un acto purgatorio, ¿cierto? Es decir, el acto que se realiza luego del vencimiento del plazo de caducidad. Supuestamente es en el plazo, se consiente en el plazo para interponer un recurso de reposición, a los 3 días de la publicación, de la notificación lista o notificación simple ahora. Pero ¿qué pasa cuando ese acto tenía que ser notificado por cédula? Digamos, ¿estaba consentido cuando me notificaban por cédula o tenía que computar el plazo de la notificación por lista? Ahora, la verdad es que elimina, el texto elimina esa dificultad, pero genera otra. ¿Cuál es? Ahora es dentro de los 5 días de haber conocido la actuación. ¿Cuándo conozco la actuación? ¿Cuando sale publicada en lista? ¿O cuando me la notifican? Convengamos que el sistema de notificación por cédula parte de una ficción, que es que no conocemos la resolución hasta tanto nos fue notificada por cédula. Es decir, sale la sentencia, yo la leo, la releo, y si el tribunal demorara 10 días en notificármela, no se presume conocida. Entonces, ahora tendremos que discernir si este plazo de 5 días es desde que se notifica por cédula o desde que fue publicado en la lista. Personalmente me da la impresión, y que esto es lo que ha querido la redacción, eliminar todas esas discusiones desde que se publica en lista. Ustedes saben que ahora la notificación se produce diariamente, no es más lunes y jueves, o con el nuevo código no va a ser más lunes y jueves, pues yo creo que publicada en la lista, al día siguiente empieza a correr el plazo. Esto es lo que pareciera surgir de la idea del cambio, porque de lo contrario, modificamos el texto, pero hemos dejado vigente la misma duda que teníamos con anterioridad. Bueno, con esto nada más y muchas gracias.